ese paro por parte de organizado por sindicatos, por parte, digamos, de trabajadores en general y también partidos políticos en contra del nuevo presidente Javier Milei. Tenemos a Marcos Colombo, periodista, editor de Infobae, justamente radicado en Argentina, para hablar de este paro nacional en contra del nuevo presidente y las medidas que está tomando y que quiere tomar para reconstruir al país. Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Hola Gladys, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Gracias, por estar con nosotros para, bueno, actualizar esta información también con relación a la primera huelga general en Argentina desde 2019. Leo de bbc.com, multitudes de ciudadanos en todo el país se sumaron este miércoles al paro contra las reformas impulsadas por el gobierno del nuevo presidente Javier Milei. A las 12 horas local comenzó la jornada de huelga general de 12 horas convocada por los principales sindicatos y secundada por partidos políticos y organizaciones sociales. Armados con pancartas y banderas, grupos de manifestantes corearon consignas en las calles de Buenos Aires contra las reformas del gobierno de Argentina orientadas a desregular la economía argentina y a reducir el tamaño del Estado, cosa que me parece lógica, ¿no? Y sus niveles de intervención. Según los organizadores, se sumaron 500.000 personas, mientras la policía contó 100.000 y el gobierno 40.000. Pero bueno, la realidad es que se la están poniendo difícil al nuevo presidente de Argentina. ¿Cómo lo ven allá? Bueno, Gladys, justamente lo que acabas de mencionar es como lo primordial que se está viendo acá en Argentina, el tema de la disparidad en cuanto a las cifras. El gobierno calculaba que solamente se habían reunido unas 40.000 personas en lo que fue por lo menos la ciudad capital. La verdad es que es la primera vez que se hace un paro de este tipo en el que no se vio afectada, por ejemplo, la circulación, como bien decías, desde el año 2019, es decir, desde el gobierno de Mauricio Macri, que no se realizaba un paro de estas características, ya que durante el gobierno de Alberto Fernández, los gremios que son afines al kirchnerismo nunca hicieron ningún tipo de paro, y esta es la primera vez en la historia democrática de Argentina que se convoca un paro a tan solo 45 días del inicio de un gobierno. O sea, es un récord histórico, y a pesar de todo esto, aún así, el paro no tuvo la contundencia que esperaban los grupos sindicales, ya que no pudieron cortar las principales avenidas ni las principales vías, por lo menos en la avenida 9 de Julio, la tan emblemática avenida 9 de Julio, que es donde está el obelisco, siempre tiende a cortarse por completo. En esta oportunidad, la prioridad del gobierno era evitar que se cortara la circulación, ya que para una de las filosofías principales que ha marcado Javier Milei es que los principios de unos terminan donde empiezan los de los otros. Por lo tanto, así como ellos tienen derecho a manifestarse en contra de las medidas políticas que se han tomado en los últimos 45 días, también asume que hay gente que tiene derecho a transitar libremente por el país. Por lo tanto, te pudiese decir que lo que se puede un poco entender es que no tuvo la contundencia y que por el contrario, las personas siguen apoyando y respaldando las medidas mayoritariamente que ha tomado Javier Milei. En recientes encuestas se ha notado un favoritismo del 65% de su popularidad. Eso también es normal, ¿no? En el inicio de todo gobierno. Sin Ajá. embargo, lo que podemos notar es justamente eso, que la convocatoria no tuvo la magnitud ni la contundencia que se esperaba, ya que en la ciudad, por lo menos en Buenos Aires, se trabajó con total normalidad en la mayoría de los aspectos, salvo algunos sectores muy puntuales, como el transporte que cerró en la noche, de 7 de la noche a 12 de la noche nada más. Claro, ahora bien, Marcos, esto podría tener, digamos, intereses de fondo más políticos que realmente sociales que representen a la población de Argentina. Sí, totalmente, Gladys, porque fíjate algo, la convocatoria fue hecha directamente por sindicatos de izquierda que están respondiendo, por supuesto, a una ideología que se opone a las medidas que ha venido tomando el presidente en estos 45 días. O sea, no existe, digamos, un respaldo del sector trabajador como tal, porque como te digo, el país funcionó con total Ujú. normalidad. Mm. Lo que se viene viviendo en Argentina, que es una inflación bastante alta, superó a Venezuela, por ejemplo, con más de 219% interanual, es algo que se viene heredando de los gobiernos anteriores y que por supuesto en 45 días no se puede revertir de la forma en la que los sindicatos aseguran. Del mismo modo, a pesar de todo eso y gracias a las medidas de shock que ha venido tomando el presidente Milei en los últimos días, logró, digamos, bajar lo que era el indicador de la inflación que venía para el mes de diciembre, que se calculaba en más del 40% y fue de un 25%. De manera que ese respaldo ideológico que buscaban los sindicatos no fue de tal manera, y por lo tanto se puede determinar que esto fue una acción mucho más política
que una claro. acción social como tal, porque eran más que todo, digamos, personas que pertenecen, son miembros de estos sindicatos. Incluso el gobierno puso a disposición un número telefónico para que las personas que pertenecían a ciertos grupos de trabajo o a ciertos grupos y fuesen presionados por los sindicatos para participar, pudiesen llamar, y el gobierno aseguró que recibió miles de llamadas el día de ayer donde personas denunciaban que los obligaban a ir a las manifestaciones o de lo contrario les quitaban ciertos beneficios sindicales que por demás también son garantizados por el gobierno nacional. Y otra cosa también importante, ¿qué es lo que argumentan además, en este caso, para organizar una huelga general de esta naturaleza? ¿Qué es lo que esperan de mi ley? Si saben que el país está en crisis, que tiene que tomar medidas contundentes, ¿no? Extremas para su recuperación. La, el argumento viene más que todo porque este nuevo gobierno justamente ha venido con un discurso, no solamente con un discurso, sino con un accionar inmediato de recortar el tamaño del Estado. Argentina es uno de los países que tiene, o que tenía, mejor dicho, el mayor gasto público de América Latina junto con otros, pero acá, al igual que en Venezuela, se reparte mucho dinero en obras sociales, en planes sociales, también habían muchos ministerios, habían muchos beneficios, y este es un país que tiene un déficit fiscal increíble, de manera que la reacción que tienen los sindicatos es que justamente muchos de los miembros de estos grupos perderían muchísimos beneficios económicos que obtienen a través de este inmenso gasto público y por lo tanto ellos argumentan que recortar estos gastos afectaría Mm. a los trabajadores. Por ejemplo, algunas de las cosas que el gobierno de Javier Milei ha enviado al Congreso para que sea estudio de recorte es la inversión que se le hace al sector del cine, donde se le paga a los sindicatos de cineastas. Otro es a un instituto de ciencia, donde también se dice que no han operado, según lo que dice el gobierno, de manera eficiente en los últimos 15, 20 años, y por lo tanto prefiere recortar todo este gasto debido a que el gobierno todavía sostiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo los ingresos han sido muy bajos durante los últimos años. Por lo tanto, lo que quiere el presidente es poner el país en caja para poder Claro. recuperar el ingreso económico y de esta manera poder estabilizar las finanzas y disminuir la inflación. Por lo tanto, el argumento es netamente ideológico y por supuesto se basa mucho en lo que él ha dicho, que es quitarle los privilegios a los que viven del Estado, entre esos, por supuesto, los sindicatos. Por eso es que hacen las convocatorias a este paro, que en realidad pues no se vio materializado como un paro como tal, sino como una actividad sindical y política que se reunió solamente frente al Congreso de la Nación. ¿Qué está haciendo, por cierto, Marcos Milei con relación a incluso algo que asomó durante la campaña electoral de generar fuentes de empleo y que, bueno, justamente a través del esfuerzo, del empleo, del trabajo, las personas vayan creciendo, pues pudiendo lograr metas, etcétera, que básicamente es el planteamiento de cualquier estado saludable, de cualquier economía saludable, no vivir del Estado, ni de estas políticas sociales eternamente de forma crónica y dentro de un marco de populismo, ¿no? Sí, fíjate, en cuanto a lo que se está generando desde el gobierno es justamente poder brindarle todo el apoyo y el respaldo al sector privado para que pueda de manera libre contratar a las personas que se encuentran en situación de desempleo, eh, a- haciéndolo a través de acuerdos en ambas partes, es decir, desde una libre moneda, si la persona, si entre ambas partes acuerdan cobrar en dólares, cobrar en pesos o cobrar incluso en criptomonedas, lo puedan hacer sin tantas regulaciones de ley. Está también introduciendo dentro del Congreso un paquete de medidas llamada la ley Omnibus. Omnibus es como se le llama acá a los autobuses o a las camioneticas. Entonces se le llama así porque es un conjunto de leyes en el que se busca hacer una serie de modificaciones a la ley del trabajo para que las empresas no tengan que pagar tantos impuestos por empleados, para que no sea tan complicado poder prescindir de un contrato cuando un empleado no demuestra eficiencia o aquellos trabajadores que, por ejemplo, se van de reposo de forma indeterminada o indefinida, y eso poder facilitar a que otras personas que tienen las capacidades, que están en situación de desempleo, puedan concursar y competir, digamos, dando la mayor calidad para que Claro. puedan ser contratados y sea mucho más sencillo para un empleador poder contratarlos y no sea una tarea netamente estatal contratar personas que luego
como se ha demostrado, no tienen la presencialidad, no tienen las credenciales para poder ocupar esos cargos y en efecto entonces poder generar empleo de calidad y mucho más competitivo. Lo que pasa es que esto es muy complejo, Marcos, porque además durante tanto tiempo, bueno, se educó para eso, ¿no? Para vivir, en el caso de la población argentina y también de otros países de la región, vivir de beneficios del Estado, etcétera, con el menor esfuerzo. Y cambiar eso toma tiempo. Exactamente, Gladys, el mayor reto que tiene la población argentina, y yo te diría que incluso latinoamericana, que es una de las Ujú, cosas que ha dicho el presidente Milei, es justamente empezar por hacer un cambio cultural, más allá de las medidas que él pueda tomar de manera estructural para cambiar el Estado, para achicarlo, para que las instituciones sean más robustas y que la gente dependa menos del gobierno y mucho más de su propio trabajo. Él ha emprendido y fue la forma como se inició como político, dando la batalla cultural, tratando de difundir esas ideas en las que la persona tiene que subsistir, crear y desarrollarse a través de sus propios medios y sus capacidades, compitiendo en un sistema libre en el que la beneficencia y la caridad sean dadas de forma genuina y filantrópica y no por imposición gubernamental, que al final se termina siempre pues siendo bastante injusto porque muchos se aprovechan de ello y la verdad a veces los fondos no llegan a los más desprotegidos, que es lo que así es. inicialmente tiene como idea este tipo de ayudas, ¿no? Bueno, porque al final se vuelve un capitalismo de Estado, Marcos. Exacto, y es lo que hemos visto en muchos países de América Latina y Ujú, del mundo, pero América Latina yo creo que es el ensayo perfecto. más prominente sobre este tipo de medidas. Tenemos países diciendo en la actualidad que quieren replicar el modelo chino, que justamente es un modelo en el que se empobrece al ciudadano, pero se beneficia a quienes trabajan en el Estado de manera fiscalizada, bajo espionaje, bajo todo tipo de infiltración. O sea, no hay, digamos, una libre empresa donde cada quien puede ejercer y emprender el trabajo que quiere, si no es bajo la aprobación de un gobierno que siempre busca el beneficio para la permanencia en el poder. Te agradezco mucho este recuento sobre la situación de Argentina y lo que fue esta huelga general que se hizo la primera desde 2019 y a 45 días de haber asumido el mandato Javier Milei. Gracias, seguiremos atentos a lo que pasa en Argentina, que es referencia para el resto de la región, Marco. Gracias a ti, que tengas muy buen día. Saludos a todos los que te escuchen. Igualmente, Marcos Colombo es periodista, editor de Infobae, radicado en Argentina, hablando del paro nacional en ese país. 1:58, cierro la primera hora, quedó pendiente de hablar del tema que les había asomado, les había anunciado sobre las grasas